Manuscrito encontrado en una botella. Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. Un trato injusto y el pasado de los años me han alejado de uno y el malquiciado con la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación poco común y una inclinación contemplativa permitió que conviviese metódicos de conocimiento diligentes, adquiridos en tempranos estudios. Pero por sobre todas las cosas me proporcionaba gran placer el estudio de los moralistas alemanes. No por una desencanada admiración que se lo cuente locura, sino por la facilidad que mis rígidos hábitos mentales me permitían detectar las falsedades. A menudo se me habían reprochado las ardillas de mi talento. La falta de imaginación se me ha imputado como un crimen, y el escepticismo de mis opiniones me han hecho notorio en todo momento. En realidad, temo que una fuerte inclinación por la filosofía física haya tenido en mente como susceptible dicha referencia a los principios de esta disciplina. En definitiva, no creo que nadie haya menos propenso a alejarse de los severos límites de la verdad, dejándose llevar por el ígneas hipótesis de la superstición. Me ha parecido conveniente sentar una premisa para que la historia increíble que debo narrar y no sea considerada desabrigo de la imaginación desembocada, sino la experiencia auténtica de una mente para quien los ensueños de la fantasía ha sido letra muerta y nulidad. Después de muchos años de viajar por el extranjero, en el año 18 embarqué en el puerto de Batavia, la próspera y populosa isla Java, en un crucero por el archipiélago de las Islas Sonda. Iba en calidad de pasajero, solo inducido por una especie de nerviosa inquietud que me acosaba con un espíritu malévolo. Nuestro hermoso navío de unas 400 toneladas había sido construido en Bombay, en madera de teca de Malabar con remaches de cobre. Una tarde, apoyado sobre el pensamiento en una bobada de popa, vi hacia el noroeste las nubes inseguida y aislada. Era notable, no solo por su color, sino porque la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia. La observé con atención hasta la puesta de sol. Franja de vapores, siguiendo la forma de una larga línea de playa. Pronto atrajo mi atención a la coloración de un tono rojo oscuro de la luna y la extraña apariencia del mar. Este sufrió una rápida transformación y el agua parecía más transparente que de costumbre. Pasé que alcanzaron a ver claramente el fondo. Al echar las ondas, comprobé que el barco navegaba a 15 brazas de profundidad. Entonces el aire se puso intolerablemente caluroso y cargando exhalaciones en espiral, similares a las que surgieron en hielo rojo. A medida que fue cayendo la noche, desapareció todo vestigio de brisa del mar. Sobre la toldilla del día armé una vela al más impredecible movimiento. En un largo cabello sostenido entre los dedos, colgaba sin que tuviera menor vibración. Sin embargo, el capitán dijo que no percibía indicación de las velas al aclarar el mar. Nos apostó vigías, la tripulación compuesta en su mayoría por malayos. Se tendió deliberadamente sobre la cubierta. Yo bajé sobrecogido por un mal presentimiento. En verdad, todas las apariencias me advertían de la inminencia ha sido común. La extrema violencia de la ráfaga fue, en gran medida, la salvación del barco. Aunque totalmente cubierto por el agua como sus mástiles, habían volado por la borda. Después de un minuto se enderezó pesadamente y salió a la superficie, y luego de vacilar algunos instantes bajo la presión de la tempestad, se enderezó al fin. Me resultaría imposible explicar qué milagro me salvó de la destrucción, aturdido por el choque de las aguas. Al volver en mí me encontré estrujado entre el mástil y la popa y el timón. Me puse de pie con gran dificultad y al mirar mareado a mi alrededor, mi primera impresión fue que nos encontrábamos entre arrecifes. Tan tremenda e imaginable era el remolino de olas enormes y en las espumas en que estábamos sumidos. Instantáneamente después, oí la voz de un anciano sueco que había embarcado poco antes que el barco zafara. Lo llamé con todas mis fuerzas y al rato se me acercó tambaleante. Nos tardamos en descubrir que éramos los únicos sobrevivientes. Con excepción de nosotros, las ondas acababan de barrer con todo lo que se llevaba a la cubierta. El capitán y los oficiales habían sido muertos mientras se dormían. Por cierto que el primer embate en huracán destrozó la clave del ancla, porque no de ser así habríamos hundido instantáneamente. Navegamos a una velocidad tremenda y las olas rompían sobre nosotros. El maderamente de roca habían hecho añicos y sobre el barco había sufrido gravísimas averías, pero comprobamos con júbilo que las bombas no estaban
pero la posibilidad de que causara por complemento nos aterrorizaba, convencidos de que en medio del oleaje siguiente sin duda moriríamos, pero no parecía probable y el justificado temor de nuestro único alimento. Consistía en una pequeña cantidad de mezcla entre trabajos y grasa, procurando el castigo de la prueba. La carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas que, singular la violencia del primitivo Simón, era más aterrorizante que cualquier otra tempestad vivida por mí en el pasado. Con pequeñas variantes durante los primeros 4 días de nuestro curso fue sudeste, debimos haber costeado la Nueva Holanda. Al quinto día del frío era intenso, esencia de que el viento había girado el punto hacia el norte. El sol nacía con una famosa coloración, ya que nos radiaba, sin reflejos, como si todo su reino estuviera paralizado. Justo antes de hundirse en el mar, se apagó de modo abrupto, como por obra de un poder inexplicable. Quedó solo recluido un aro plateado y pálido que sumergía deprisa en el mar insalable. Esperamos en vano la llegada del sexto día, ese día que para mí no ha llegado y para el sueco no llegó nunca. A partir de aquel momento quedamos sumidos en la profunda oscuridad, a tal punto que no hubiéramos podido ver un objeto y 20 cuadros de barco. La noche eterna continuó envolviéndonos, ni siquiera atenuada por la fosforescencia brillante. También observamos que, aunque la tempestad continuaba rugiendo con la misma violencia, ya no conservaba su apariencia habitual de la solemne espuma con la que antes se envolvía. En nuestro alrededor todo era espanto, profundidad, oscuridad y un negro y sofocante desierto de ébano. Un terror supersticioso fue creciendo en el espíritu del viejo sueco. Mi propia alma estaba muerta por un silencio asombroso. Abandonados a todo el intento de atender el barco por considerarlo inútil, nos aseguramos de que lo mejor posible la base del palo se empezara clavando en la marabunta mirada del océano inmenso. No habría manera de calcular el tiempo ni de prever nuestra posición. Sin embargo, teníamos plena conciencia de haber avanzado más que el sur de cualquier otro navegante. Mientras tanto, cada instante amenazaba con ser el último de nuestras vidas, o las enormes como montañas se presentaban para batir. Quizá el viaje sobrepasaba todo lo que yo hubiera imaginado, y fue muy largo. Nos asegurábamos instantáneamente. Mi acompañante hablaba de la liviandad de nuestro cargamento y me recordaba las excelentes cualidades de nuestro barco, pero yo no podía menos que sentir la absoluta inutilidad de la esperanza misma, y me preparaba melancólicamente para una muerte que, en mi opinión, nada podía demorar más que una hora, porque con cada nudo en el barco recorría el mar negro tenebroso, adquiría más violencia. Por momentos jadeábamos para respirar, elevados a una altura superior y muy barato, y otras veces nos mareaba la velocidad de nuestro descenso al infierno acuoso, donde el aire se estancaba y ningún sonido trotaba sobre el sopor del kraken. Nos encontrábamos en el fondo de uno de los abismos cuando repentinamente uno de mis compañeros resonó horriblemente en la noche. «Mire, mire», exclamó, chillando junto a mi oído. «Dios Todopoderoso, mire, mire». Mientras hablaba percibí el resplandor de la luz mortecina y rojiza que recorría el costado del inmenso abismo en que nos encontrábamos, arrojando cierto brillo sobre nuestra cubierta. Al levantar la mirada contemplé un espectáculo que me heló la sangre, de una altura tremenda directamente encima de nosotros, y al borde mismo del precipicio líquido. Flotaba con un gigantesco navío de quizás 4.000 toneladas, pese a estar en la cereza de lo que le pasaba. Su enorme casco era de negro profundo y sucio, y no adornaban los acostumbrados mascones de los navíos, una sola hilera de cañones. Durante un momento de intenso terror se detuvo sobre el vertiginoso pináculo y, como si contemplase el resto de la vida, después de estremecer, vaciló y se precipitó sobre nosotros. En ese instante en que ese repentino dominio hacia mí sufrió un espíritu, los tropezones. Retrocedí todo lo que pude hacia la popa y allí esperé esa terrible catástrofe. Nuestro propio barco había abandonado por fin la lucha ese día de la proa hacia el mar. En consecuencia, recibió un impacto de masa descendente en la mayor parte de su sumergida interlocución y el resultado inevitable que fue lanzando con violencia irresistible contra los obeques del barco desconocido. En el momento que caí, la nave viró y se corrió.
Me dirigí sin facultad, sin ser visto, hasta la costilla principal. No podía explicar lo que hice, tal vez el principio nunca haya sido indefiniblemente. Apenas había completado mi trabajo cuando el sonido de los pasos de la bodega me obligó a hacer justo en el escondite pasó un hombre que avanzaba con los pasos débiles, andar inseguro. No avancé al verlo el rostro, pero tuve la oportunidad de observar su apariencia general. Todo en él lo denotaba poca firmeza y avance en edad, bajo el peso de los años y la temblanza de las rodillas. Y su cuerpo parecía agobiado por una carga. Murmuraba en voz baja como hablando consigo mismo. Pronunciaba palabras entrecortadas en un idioma que yo no comprendía y empezó a tentar una fila de instrumentos de aspecto singular de viejas cartas de navegación que había en un rincón. Su actitud era extraña mezcla de terquedad y según la infancia solemne dirigida por un dios. Golpeé nuevamente la cubierta y no la volví a ver. Hace ya mucho tiempo que recorrí la cubierta de este barco horrible y creo que los rayos de mi destino están concentrados en un foco que hombres incomprensibles, envuelto en meditaciones cuya especie no alcanzó a adivinar, pasan a mi lado sin percibir mi presencia. Ocultarme sería una locura porque esa gente no me quiere ver. Hace pocos minutos pasé directamente frente a los ojos del segundo oficial. No hace mucho que aventuré al entrar a la cabina privada del capitán, donde firmé los elementos como ahora escribo y he escrito en el anterior. De vez en cuando continuaré escribiendo este diario. Es posible que no pueda continuar la oportunidad de darlo a conocer al mundo, pero trataré de lograrlo. A último momento introduciré el mensaje en una botella y lo arrojaré al mar. Ha ocurrido un incidente que me proporciona nuevos motivos de meditación. ¿Ocurre estas cosas por fuerza de un azar sin gobierno? Me había aventurado a la cubierta donde estaban tendidos sin llamar la atención entre una fila de flechituras y viejas velas en el fondo de una balandra. Mientras meditaba lo singular de mi destino, inadvertidamente sobre el pincel mojado de la brea y pinté los bordes de una vela arrastrada cuidadosamente. Esta estudiando en madera de la nave ha sido construida con un material que me resulta desconocido. Las características peculiares de la madera me dan la impresión de que no es apropiada para el propósito al que se aplicara. Me refiero a su extrema porosidad y no es apropiada para el propósito. Al leer la frase anterior, vine a mi memoria la poema de un viejo lobo de mar holandés que repetía en alguien que ponía a suceder la tradición. Tan seguro es como el que llamar donde hay un barco mismo, que es el tamaño pero el cuerpo viviente del marino. Hace una hora tuve una salida de exclamó un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor intención y, aunque estaba parado en medio de todos, parecían absolutamente ignorantes a mi presencia. Lo mismo que el primero que vi en la bodega, todos daban señales de tener una edad avanzada. Les temblaban las rodillas hacia cosas de decrepitud. Se inclinaban los hombros, el viento estremecía sus pies arrugadas, de sus voces eran bajas, trémulas y quebradas de sus ojos. Brillaban en el cielo de la vieja tempestad. Hace un tiempo mencioné que había sido avisada un ala del Pacific. Desde entonces, el barco había continuado su aterradora carrera hacia el sur. He visto al capitán cara a cara sobre la cabina, pero tal como lo esperaba, y no me prestó la menor atención, aunque para un observador casual no hay mayor apariencia de que pueda diferenciarlo. Mientras tanto seguimos navegando con el viento en popa como si íbamos 12 horas desplegadas. Por momentos el barco se elevaba sobre el mar. ¡Qué horror, horror de horrores! De repente el hilo se abre a la derecha y a la izquierda y giramos vertiginosamente. Eran inmensos círculos concéntricos, rodeando una y otra vez los bordes de un gigantesco anfiteatro. El ápice cuyas paredes se pierden en la oscuridad de la distancia, pero me queda de poco tiempo, por expresamente el voyaje. Y ante el rugir y el aullar y el sonar del océano, de la tempestad, el barco trepida. ¡Oh Dios! Y se hunde.